Bien, vamos a partir hoy día, ¿no? Con el lanzamiento del libro de nuestro estimado profesor, doctor Miguel López Astorga. El libro lleva por título, ¿no?, Las posibilidades de la teoría de los modelos mentales. En inglés está titulado, porque el libro está escrito en inglés, The Possibility of the Mental Model Theory, por la editorial Apris, ¿no?, una editorial brasileña. Eh, el libro lleva hace muy poco tiempo de haber sido impreso, por lo tanto, este sería el primer lanzamiento y la primera presentación del libro. Le agradezco a todos ustedes su participación. Hoy día tenemos dos comentadores del libro, ¿no? Por un lado está el profesor Martín Schaffernick y por el otro lado está el profesor Cristian Rojas, quienes se van a referir a algunos aspectos del libro. Y finalmente vamos a dejar al profesor Miguel López que desarrolle los aspectos centrales de lo que constituye su libro, ¿no? Para que después podamos conversar tanto con el auditorio como entre nosotros mismos acerca de los elementos de contenido del libro, fundamentalmente. ¿Ya? Así que voy a partir, ¿no? A nombre del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial al autor del libro, el doctor Miguel López Astorga. Para quienes no lo conocen, el doctor Miguel López Astorga es profesor titular del Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina de nuestra universidad, la Universidad de Talca. El español, ¿no?, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Es doctor en Lógica y Filosofía de las Ciencias en la Universidad de Cádiz, España, grado académico que fue reconocido por la Universidad de Chile, y también, considerando su licenciatura, él actualmente también es considerado profesor de educación media en filosofía por la Universidad de Chile, ¿no? Entre sus múltiples actividades, el profesor Miguel López fue director de la revista Universum y tiene una prolífica actividad como editor asociado y revisor de revistas en el ámbito de la filosofía, la lógica, ¿no?, las humanidades, ¿no? Las áreas de interés del profesor se centran fundamentalmente en la filosofía del lenguaje, la filosofía de las ciencias cognitivas, la epistemología, la filosofía analítica y la lógica, ¿no? En ese mismo contexto, él hace unos años atrás desarrolló una estadía de investigación postdoctoral que estuvo a cargo del profesor Philip Johnson Laird, que es un referente mundial en el ámbito de la teoría de los modelos mentales, que actualmente es profesor emérito de la Universidad de Princeton y es profesor invitado de la Universidad de Nueva York. Este profesor, Philip Johnson Laird, así como el profesor López Astorga, trabajan fundamentalmente en lo que es el razonamiento humano sobre la teoría de los modelos mentales y la estructura lógica de las proposiciones, ¿no?, con las cuales nosotros los seres humanos nos comunicamos. Actualmente él se está enfocando en lo que es la actividad inferencial humana, ¿no?, específicamente en el razonamiento humano y los análisis de las posibilidades que tiene la teoría de la lógica mental y la teoría de los modelos mentales, ¿no?, que es lo que actualmente nos convoca en esta presentación. El profesor Miguel López tiene una extensa labor docente en términos de ser profesor. Él ha sido profesor en múltiples cursos de pregrado, también se desarrolla como profesor de los programas de doctorado en psicología y de doctorado en ciencias humanas, dictando cursos como epistemología, epistemología ética, y en el ámbito de la docencia de pregrado dicta cursos como concepciones filosóficas de la sociedad, comprensión de contextos culturales, comprensión de contextos sociales. Actualmente él se encuentra como investigador asociado al proyecto de investigación asociativa en ciencias cognitivas. Este proyecto lleva por título Investigación Asociativa Translacional sobre los procesos cognitivos, neurales y relacionales de la conducta adaptativa y psicopatológica. Es un proyecto de 4 años financiado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Talca, en la cual el profesor ha tenido una actividad prolífica y en la cual este libro, actualmente el que vamos a presentar hoy, está circunscrito. Así que yo le doy la cordial bienvenida al profesor Miguel López, ¿no?,
También le doy la cordial bienvenida a los presentadores, en este caso al doctor Martín Schafferny, miembro de la Facultad de Economía y Negocios, y al doctor Cristian Rojas, que es doctor en Psicología, que es decano actualmente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, y también es profesor de la Facultad de Psicología. Y a todos ustedes, colegas, por estar aquí hoy, en especial también a Pedro Zamorano, director del instituto, a Iván Pérez, ¿no?, que también es miembro del instituto, a Leila y a Carolina Iturra. Mira, no había visto a Carolina, muchas gracias, Carolina. Carolina también es integrante del programa de investigación asociativa. Bueno, y a cada uno de ustedes, los académicos que están acá, Alejandro, Cristian, Juan Cortés, y todos los que se vayan incorporando. Así que si hay alguien que me falta, probablemente es porque no lo alcanzo a ver, les doy mi más cordial bienvenida. Continuamos, Martín. Ok, bien, muchas gracias, Ramón. Hola a todos. Yo, desde la perspectiva de alguien que trabaja con modelos mentales en otro ámbito y quizás un tipo de modelos mentales un poco distinto, tuve este libro regalado de Miguel y les quería hacer una breve vista panorámica antes de dar paso a más comentarios por parte de Cristian. Este libro es escrito por alguien que viene de la filosofía y esencialmente también dirigido a personas que tienen el contexto y el conocimiento también de las fuentes de lo que se discute en filosofía. Y detrás del libro hay una búsqueda de reconstituir el pensamiento de clásicos de la filosofía en base de los fragmentos que hoy en día uno puede disponer para analizar. Y luego entonces estaba la pregunta, ¿cómo habrán pensado estas personas? Y esto da lugar a un cruce, a una intersección entre varias áreas o disciplinas. Una que no sería sorprendente es la lógica. La otra, que quizás sí puede ser sorprendente o novedosa, es la teoría de los modelos mentales. Y entonces en el libro hay una exploración de diversas direcciones de búsqueda, como retomar temas o discusiones de la filosofía y comparar lo que parece desde el punto de vista de la lógica formal versus que permite la teoría de modelos mentales en este sentido. Y ya que en los modelos mentales es muy importante el concepto de los modelos icónicos, me he permitido ejemplificar esto con el tema central de uno de los capítulos del libro, la carrera entre Aquiles y la tortuga. Ustedes quizás recuerdan que Aquiles corre mucho más rápido que la tortuga. Yo hice un ejemplo donde corre con la doble velocidad, por lo cual acá damos a la tortuga un avance, y vamos a ver quién llega primero a la línea final, al finish. Lo que acaban de ver y pensar mientras lo ven, eso califica como icónico y vimos que no por mucho, pero aquí les gana. Ahora, esta misma situación también se puede plantear levemente distinto cuando vamos a pensar que ya que la tortuga tiene un avance, aquí se demora un poquito para llegar a este lugar 4. Y en este tiempo, del T1 al T2, la tortuga ya ha llegado más lejos. Y entonces se repite esta situación de que Aquiles está como detrás, atrasado. Y esto se repite a cada vez. Y como ustedes ven, a cada vez las distancias entre las marcas de tiempo van a ser más breves. Y finalmente, si esto lo proyectan en adelante, van a ver que Aquiles no puede ganar la carrera. Y además, ni Aquiles ni la tortuga van a llegar a la línea final. ¿Qué hacer con esta diferencia? ¿Sí? Yo aquí no voy a hablar de
qué hacer, porque esto lo describe Miguel en uno de los capítulos y lo podrán leer por su cuenta. Pero es para ilustrar entonces que efectivamente es como un viaje interesante de ver cómo cambia el punto de vista más conocido quizá cuando se ilustra desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Entonces, de regreso a esta intersección entre las disciplinas o áreas, en el libro encontrarán algo sobre cómo podemos usar la teoría de modelos mentales para reconstituir el pensamiento de los clásicos en base de fragmentos, como diversas formas lógicas versus modelos icónicos pueden resolver paradojas, lo que acabamos de ver, pero también un tratamiento desde el nuevo ángulo de la inducción como una manera de pensar, la lógica estoica con cuantificadores. Eso ya es bastante especializado desde mi punto de vista. Interpretar también formas como el condicional, conjunción, disyunción, bajo la modulación, cuando las personas toman en cuenta aspectos conocidos por la semántica o por su contexto de experiencia de vida. Y en general, una conexión entre la teoría de modelos mentales con la semántica, con sistemas de estados, descripciones de estados y diversas formas lógicas. Estos entonces son como diversas exploraciones donde se abre camino antes de concluir y seguramente donde habrá más a futuro. Y con esto termino lo que yo les puedo decir sobre la lectura de este libro y devuelvo el micrófono entonces a Ramón. Muchas gracias. Con respecto a la presentación que tú has hecho, Martín, me parece muy clarificador haberte tomado un capítulo como referente, ¿no? El de Aquiles con la tortuga, y, y justamente cómo se contraponen o cómo eventualmente pueden ser entendidos estos desde una perspectiva de los modelos mentales. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta al respecto a Martín, fundamentalmente, antes de pasar a Cristian, pero si no es así, le daríamos el turno a Cristian. ¿Sigo entonces, Ramón? Sí, sí. Ya. Bueno, buenas Cristian, tardes a todos. sí, disculpa, Cristian, lo que tú en este caso darías una caracterización general, ¿no es cierto?, de lo que son la teoría de los modelos mentales, ¿no es cierto? Eso es el objetivo, así que eso es lo que te correspondería. Sí, sí. Sí. Perfecto, gracias, Ramón. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me tocó traslado entre campus y que estoy, como pueden ver, estoy en el auto, es parte de lo que nos permite hoy en día la virtualidad, de poder seguir conectados en todo momento, pero no se preocupen, no voy manejando, así que pueden estar tranquilos. Y bueno, vamos a lo que nos convoca hoy, que es el libro de Miguel López, que yo lo partiría definiendo como dos palabras que cuando uno termina de leer su libro, concluye, que por un lado, que es único en su tipo. Yo creo que les voy a contar un poco en qué consiste esta teoría de los modelos mentales de John Soler, que lleva alrededor de 40 años ya presentando de manera dinámica sus distintos postulados. Cómo puede aportar una visión totalmente distinta a lo que habitualmente uno encuentra en los distintos artículos o libros sobre el tema. Y lo segundo, que creo que lo define muy bien, tiene que ver con un aporte que tiende a simplificar, que utiliza muchos ejemplos. Y eso obviamente facilita la comprensión y facilita el razonamiento. Y desde lo que es la Facultad de Ciencia de Educación, no puedo dejar no de decir que facilita finalmente que uno pueda comprender mejor el concepto, que es lo que finalmente cuesta. Y ahí hablamos de temas como áridos, que no son fáciles de entender, y finalmente Miguel tiene esa facilidad para poder simplificarlo y llevar a ejemplos de diversas índoles. Yo creo que eso es lo primero que creo que puede identificar un poco el libro de Miguel.
Y en lo específico, si nos queremos detener un poco en la teoría de los modelos mentales de John Soler y otros colaboradores que lo han ido aportando a lo largo de los años, yo creo que hace un punto importante de inflexión de cuando quiere explicar cómo las personas razonamos. De alguna forma, había muchas teorías que planteaban que nosotros funcionamos desde la lógica de reglas mentales, por ejemplo. Hubo otras teorías que también han ido formulando propuestas similares. Y John Soler plantea la lógica que nosotros razonamos a través de la construcción de un modelo análogo de la realidad. Es decir, cada vez que nos enfrentamos a una situación determinada, nosotros construimos un modelo sintáctico análogo de la realidad y por tanto, desde la lógica de la percepción, la representación y la comprensión, nos está diciendo que cada uno puede construir un modelo análogo propio, ¿verdad? Y por tanto, desde la perspectiva de la exposición o desde la perspectiva de la docencia, nos obliga a que los modelos que nosotros queremos generar en las personas sean lo más ajustados posible. Y eso, por ejemplo, nos hace pensar en las aulas de clases, que muchas veces uno habla de un concepto pelota y cree que todos están representando el mismo modelo de pelota, pero probablemente a lo mejor cada uno puede tener un modelo mental distinto. De distintas características de una pelota, y eso hace que nos hace reflexionar sobre la importancia de cómo finalmente el razonador, para poder comprender finalmente el contenido y llegar a una buena conclusión, si es que corresponde, claro, implica tener muy claras las premisas y tener modelos, ojalá en común, que es un desafío. Entonces, de la teoría de modelos mentales nos plantea este modelo análogo a la realidad, que también nos informa que nosotros usamos un principio de economía. Y eso es muy legítimo. ¿En qué sentido? Porque cuando nosotros razonamos, generamos un modelo de origen sintáctico y claramente generamos un modelo básico, ¿ya? Donde simplemente representamos lo más esencial que está en las premisas, ¿ya? P y Q. Puede ser conjunción o disyunción, puede ser y o, dependiendo del problema que se nos presenta. Y esa representación, nosotros solamente generamos el modelo básico, el modelo inicial, como se le llama. Pero para poder efectivamente generar un razonamiento correcto, uno tiene que desplegar otro tipo de modelos, como P no Q o no P y no Q, y para eso necesitamos hacer un esfuerzo cognitivo, tiene que haber una motivación de por medio. Y la mayoría de las veces nosotros no tenemos ni las ganas ni la motivación para hacerlo. Por tanto, muchas veces nos quedamos con el modelo básico inicial y lo que nos lleva a cometer muchos errores, que es el último punto que quiero tocar de esta breve síntesis del libro de Miguel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque finalmente va a depender de nuestra working memory, de nuestra capacidad de memoria operativa, que como es limitada, nosotros tratamos de simplificar los modelos y por eso, por esa lógica, nosotros solamente tendemos a generar un modelo inicial básico. Y por tanto, implica un esfuerzo, como repito, cognitivo, el poder desplegar todos los modelos y poder crear un razonamiento correcto. Entonces, esto que es como los elementos básicos de la propuesta de John Soler, que claramente es mucho más compleja y tiene una serie de principios que no es el momento de profundizar, como mismo Miguel lo plantea en su propio libro, no es el objetivo del libro explicar la teoría de los modelos mentales en sí mismos, sino que ni tampoco quiere explicar cómo piensan las personas, sino lo que quiere es justamente ver cómo esta teoría, que ya lleva bastante tiempo presentando sus propuestas teóricas y en contraste empírica, porque hay mucha investigación empírica que lo ha confirmado, sino que el objetivo del libro es generar posibilidades, como decía el título, ¿verdad? ¿Cuáles son distintas aplicaciones? Y ahí yo me quiero detener en dos cosas bien concretas que aporta el libro, que tiene que ver con un puente que Miguel quiere construir entre lo que es la propuesta de los modelos mentales y las teorías lingüísticas, porque, como yo les decía, los modelos mentales se basan en la sintáctica, o sea, en la semántica, perdón, y en la pragmática, pero la teoría lingüística también aporta la sintaxis, y ese aporte, esa conversación, la hace Miguel con ejemplos, y que probablemente después él va a poder profundizar. Yo creo que hay una riqueza del libro que sin duda ya
lo hace único en relación a una cantidad de libros que pueden estar en el tema. Y un segundo tema que yo creo que también es tremendamente potente es el tema de fortalecer los postulados de las teorías en base a los modelos clásicos de la filosofía. Y ahí, claro, yo me desconozco ahí, yo soy más ignorante en el mundo de la filosofía, pero sin duda creo que ese diálogo que hace con modelos clásicos de la filosofía nos hace reflexionar que finalmente esta teoría de los modelos mentales cada vez toma más sentido y encaja más, porque dialoga de manera fluida con distintos postulados, no importando el momento histórico donde se hayan construido. Y yo creo que eso también nos da luces de qué tan potente y cuáles son las posibilidades reales de esta teoría que nos ha venido a aportar en distintos ámbitos, en el mundo educacional, con ejemplos que les di al principio, en el mundo de la psicología, en el mundo de la lingüística, de la filosofía. Entonces, claramente, en la medida que una teoría trasciende su nicho, sin duda nos está diciendo lo potente que puede llegar a ser, ¿verdad? Y cómo finalmente puede explicar de manera bastante correcta la gran pregunta del ser humano, que es finalmente cómo razonamos. Esto es como la esencia de la propuesta, y yo solamente quería resaltar, antes de dejarle la palabra al autor, que es lo que todos queremos escuchar, yo simplemente quería reforzar la idea del error, del esfuerzo, porque finalmente es una característica muy propia de los seres humanos, el que nos equivoquemos, el que efectivamente tengamos que hacer un esfuerzo para poder llegar a una conclusión correcta. Muchas veces ignoramos ciertas señales simplemente porque nuestra construcción básica no la logró identificar, y eso nos conduce a un error en nuestro razonamiento. Y yo creo que esas limitaciones, finalmente, el libro también uno puede perfectamente identificar cómo eso está presente, que nosotros no somos tan lógicos como creemos ser, que muchas veces actuamos de manera no lógica, y yo creo que también el libro nos invita a esa reflexión, a aportar cómo finalmente podemos generar razonamientos de distinto tipo, y no necesariamente con tanta lógica como todos quisiéramos tener. Eso, yo creo que esa es la invitación, así que refuerzo nuevamente la idea de la simplificación que usó Miguel en su texto, y lo único en presentar estos puentes entre la filosofía y la lingüística y la teoría de los modelos mentales, sin duda un aporte para la academia. Eso, muchas gracias. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Justamente es un tema que redunda en psicología cognitiva, el tema del error, ¿no? ¿Por qué los seres humanos procesan de mejor manera el modus ponens que el modus tollens? ¿Por qué la afirmación del consecuente y la negación del antecedente son falacias que usualmente somos susceptibles de aceptar como ciertas en determinadas condiciones? Aparentemente también el cierto uso de ciertos tipos de aspectos gramaticales en una oración hacen más factible que las personas sean más proclives a aceptar como cierta una conclusión, aun cuando es falsa. Hay una serie de elementos que la lógica clásica o la lógica tradicional no ha sido capaz de explicar, y otras teorías cognitivas o teorías lingüísticas han tratado de explicar, pero la que aparentemente ha resultado más eficiente y más efectiva, incluso en una revisión metaanalítica, se logró demostrar que casi el 95% de los experimentos podían ser explicados por la teoría de los modelos mentales, lo que deja muy bien pie a la teoría que eventualmente se va a referir Miguel López hoy día. Como tú muy bien lo señalas, ¿no? La conexión entre lingüística, la teoría de los modelos mentales y la filosofía es justamente un intento que al parecer es bien logrado por el libro. Así que los dejo a ustedes con el doctor Miguel López Astorga, para que nos hable más en detalle acerca de lo que es su libro, ¿no? Los 7 capítulos que constituyen su libro. Y bueno, eso es. Bienvenido, Miguel López. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no puedo empezar sin agradecimientos. Ustedes por favor, me disculpan por ello, pero no puedo, por ejemplo, dejar de nombrar al Instituto de Estudios Humanísticos, al cual pertenezco y que me da el tiempo y la oportunidad para poder hacer trabajos de este tipo. Tenemos algunos colegas presentes, ¿verdad? Está el director del instituto, está Iván, lo veo ahora, ¿no? No sé si nadie se me enoje, por favor, si hay alguno presente y no lo estoy nombrando, ¿ya?
También tengo que agradecer al Centro, ¿verdad?, en Ciencias Cognitivas, al que también estoy adscrito y que también apoya todas estas iniciativas. Por supuesto, al programa PIA, de investigación asociativa, al que este libro lleva en sus páginas iniciales un agradecimiento explícito también, ¿no?, por su apoyo. Y por supuesto también a las personas que están acá, a Ramón por moderar, a Martín por su presentación y por facilitarme tanto lo que yo tengo que decir ahora al haber puesto el ejemplo de la tortuga y Aquiles, que es uno de los capítulos esenciales del libro. Y por supuesto también a Cristian, ¿no?, al haber... me facilita mucho lo que yo tengo que hacer ahora al haber expuesto las líneas generales de la teoría de los modelos mentales. Gracias por las palabras de todos sobre el libro, que yo humildemente presento, ¿no?, y que, bueno, creo que ustedes lo ven con mejores ojos que yo mismo, ¿ya? Por supuesto, también agradezco a todos los presentes y a todas las personas presentes, ¿verdad? Y antes de que se me olvide, quiero decir que toda aquella persona que esté interesada en el libro lo puede tener, ¿ya? Yo poco a poco lo estoy llevando, todos los ejemplares que tengo, que son como 40 que me dio la editorial, los estoy llevando a la oficina y bueno, ya poco a poco se van normalizando las cosas y cuando es todo... Bueno, si ustedes van ahora mismo, bueno, no ahora, ¿no?, pero si ustedes van al instituto y se encuentran con la secretaria Soledad probablemente amablemente abrirá mi oficina y les podrá dar un ejemplar en cualquier momento en el que ustedes vayan, ¿ya? Para todas las personas que se interesen. ¿Ya? Bueno, si voy a intentar hablar del libro en el tiempo que tengo. La verdad que fue un libro que yo no planeaba escribir, fue un libro que vino solo, porque surgió a partir de ciertos resultados parciales que yo iba teniendo en artículos y en los que me iba encontrando con sorpresas, es decir, yo me iba encontrando con hallazgos que no esperaba, ¿ya? Como bien ha explicado Cristian, la teoría es bastante antigua, desde que la propuso Philip Johnson Laird, referente a académico, ¿verdad?, referente y amigo, ¿no?, todo hay que decirlo también, ¿ya? Y claro, por un asunto generacional yo empiezo con la teoría mucho más tarde que él la propone, mucho más tarde de que él la proponga, ¿verdad?, y con sus colaboradores iniciales. Pero aunque yo empiece mucho más tarde, yo creo que llevo casi ya 20 años con ella, ¿ya? Entonces, claro, la teoría ha evolucionado también, ¿no? Y las primeras versiones que Phil Johnson Laird presentó no son exactamente las mismas de hoy, pero claro, evidentemente las bases y las líneas generales sí, ¿no? Y como bien ha reflejado también Cristian, esto y Ramón, esto está más que investigado, ¿no? Entonces, es más que investigado en el sentido del razonamiento. Por lo tanto, yo no pretendía hacer aquí ninguna apología de la teoría de los modelos mentales en cuanto modelo o teoría o enfoque predictivo o explicativo de lo que es el razonamiento. Eso está ya más que hecho y hay muchísimos experimentos en la literatura que apoyando a la teoría. Yo lo que quería plantear en este libro es que durante estos años yo me he dado cuenta de que la teoría se puede ocupar y se puede utilizar para muchas otras cosas, aparte de para explicar el razonamiento. Para confirmar también algunos puntos y para desarrollar ciertas inquietudes que la historia de la filosofía ha planteado también a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y además, para solucionar entre comillas, porque claro, no es una solución, haciéndome eco de Popper, ¿verdad?, de la búsqueda sin término, no es una solución definitiva nunca. Pero para solucionar un problema que tenemos en la lingüística, que muchas veces las teorías, como por ejemplo por parte de Noam Chomsky o del minimalismo, se centran mucho en la sintaxis y otras tienden más a la semántica y parece que nos olvidamos que son las tres al mismo tiempo, en el razonamiento y en la lingüística, en los dos ámbitos, ¿no? La sintaxis, por supuesto que sí, pero también la semántica y además la pragmática, ¿ya? Y además la pragmática. Entonces, creo que, o es mi intención, no sé si lo logro, que el libro puede ser interesante
para investigadores o académicos o interesados en general, o personas que trabajen en distintas áreas, ¿no? Desde la historia de la filosofía, ahora vamos a ver un poco, voy a hacer brevemente un repaso de cada uno de los capítulos. Desde la historia de la filosofía, por supuesto la ciencia cognitiva, la psicología, la lógica pura y la lingüística, ¿ya? Entonces, si alguien está interesado en el libro puede ir a retirarlo, como ya dije, y no tiene por qué leerse todos los capítulos si no le interesa, ¿no? Porque a lo mejor cada uno de ellos está dedicado a una área distinta del conocimiento y puede que, a mí me encantaría que el lector estuviera interesado en el libro entero, pero yo también soy bastante realista con esto, ¿no? Hay un primer capítulo en el libro que es una descripción de las líneas generales, si es que eso se puede hacer de manera acotada, después de más de 40 años en el que John Soler está trabajando el libro, ¿verdad? Perdón, la teoría, disculpen. En algunas páginas las líneas generales de la teoría. En realidad, esas líneas generales Christian las ha resumido. Y yo realmente no hago un resumen de la teoría, hago un resumen de los aspectos de la teoría que son interesantes para el libro, ¿ya? De lo que es necesario para el libro. Porque claro, detenerme en simplemente resumir todo lo que ha sido la historia de la teoría de los modelos mentales desde que es planteada por primera vez, bueno, quizás requeriría un libro entero para eso solo, ¿no? Y además, si entramos ya en las raíces del concepto de modelo, que John Soler lo toma pensando en filósofos, aunque John Soler procede de la parte de la psicología y es de hecho psicólogo, ¿no? Toma el concepto de autores como Wittgenstein, de cómo se podía representar la realidad icónicamente, incluso y más directamente de Peirce, ¿ya? Más directamente de Peirce, ¿ya? Donde toma el concepto de iconicidad y nosotros representamos la realidad por medio de modelos que de manera icónica, en la medida en que nuestra memoria de trabajo nos lo permite, representamos la realidad, ¿no? Con diferentes situaciones, ¿no? Entonces tenemos diferentes modelos de la realidad que son muy similares y en los que cambian solamente un aspecto, ¿no? Por ejemplo, entre el modelo A y el modelo B son prácticamente idénticos, solo que en el modelo A P es verdad y en el otro modelo no P, o sea, es la verdad, por tanto P es falso. El resto del universo sigue siendo igual, ¿ya? Pero claro, en la medida en que nuestra memoria operativa nos permite pensar en el resto del universo, claro, ese es en el contexto que puede abarcar nuestra mente, ¿no? Ese es un poco el primer capítulo. En un segundo capítulo, yo empiezo a jugar con un concepto importante de la teoría, que es el de posibilidad. Los modelos son modelos de posibilidades porque hacen referencia a escenarios posibles. En un escenario es P verdad y en el otro no lo es. Y el título del libro es así un juego de palabras, porque el concepto de posibilidad es central en la teoría, pero yo de lo que quiero hablar también es de las posibilidades de aplicación que tiene la teoría, cómo la podemos ocupar para otras cosas, ¿ya? Y en un primer momento pensé, que es algo de lo que me fui dando cuenta, ese es el segundo capítulo, pero es cuando ya empezamos a entrar en materia, porque el primero, como digo, es una descripción de la teoría, me fui dando cuenta de que quizás la teoría podría utilizarse como un método de, digamos, como un método de investigación cualitativa. Es complejo, ¿verdad? En la investigación cualitativa, cuando se trabaja, y no me refiero ya con participantes cualitativamente, sino con textos. Cuando se habla, por ejemplo, de la indagación bibliográfica, de la técnica documental, de todas estas cosas, bueno, cuando se trabaja con textos, al menos en mi experiencia personal, no es tan simple encontrar textos o metodologías claras de cómo procesar la información. No digo que no haya, pero digo que no es tan simple, ¿ya? Y se me ocurrió que, puesto que incluso se han desarrollado softwares basados en la teoría, por ejemplo, que en Lani lo ha hecho, lo pueden buscar en internet y se puede hasta descargar, en un programa Java, ¿no? Y existen software también que ayudan en la investigación a ordenar los hallazgos que uno va encontrando en categorías. Se me ocurrió que podíamos pensar en estas posibilidades, en estos modelos icónicos, como categorías.
como un método de investigación, ¿verdad? Y lo apliqué, y pongo un ejemplo, es simplemente un desafío, ¿verdad? Una propuesta, para interpretar el pensamiento de Anaxímenes de Mileto. ¿Y por qué de Anaxímenes de Mileto? Pues porque como tantos filósofos mal llamados presocráticos, o mal llamados porque algunos son contemporáneos de Sócrates, con los mal llamados presocráticos solo conservamos fragmentos. Ni siquiera una página entera. Y entonces con los fragmentos de Anaxímenes, en este segundo capítulo, yo intento ordenarlos en base a cómo la teoría entiende los distintos modelos o posibilidades de la realidad, que tienen que ser consistentes, que no puede haber contradicciones entre ellos, que además son icónicos y de alguna manera están digamos, representando la realidad. Y claro, en el pensamiento de Anaxímenes tenemos fragmentos, ¿verdad?, que nos han llegado hasta el día de hoy, como que todo nace del aire, los dioses nacen del aire también, pero los dioses son aire, ¿cómo entonces si son aire, cómo es que nacen del aire? Todo lo que existe es aire, todo vive del aire, todo necesita el aire, entonces el aire se necesita a sí mismo. Y todos esos fragmentos que nos han llegado, algunos procedentes de alguna fuente y otros de otra, intento aunarlos de manera coherente entre ellos, ¿verdad?, y usando la teoría. Y es una propuesta de cómo se podría ocupar la teoría, por ejemplo, en técnicas de este tipo, cuando uno intenta... Porque claro, a mí me gusta poner muchas veces la metáfora con los presocráticos de que la actividad es exactamente la misma que la de un arqueólogo. El arqueólogo que se encuentra los trozos de un ánfora o de un jarrón, tiene que unirlos, y no están todos, ¿no? Y tiene que un poco que imaginar qué es lo que había en medio, ¿ya? Y entonces yo creo que la teoría de los modelos mentales puede ayudar en este sentido. No me quiero detener mucho porque sé que el tiempo es agotado, pero les cuento que eso es el segundo capítulo. El tercer capítulo es sobre Zenón de Elea, y yo le agradezco mucho aquí a Martín su explicación de Aquiles y la tortuga. Es fantástica la paradoja de Aquiles y la tortuga que plantea Zenón, porque nos enfrenta a muchos problemas. Yo me atrevería a decir que la presentación que hace Zenón, también en un fragmento, dicho sea de paso, que la presentación que hace Zenón es una presentación impecable desde el punto de vista lógico. Y en esa presentación, si me permiten ustedes la palabra, Zenón demuestra, o sea, es evidente que no demuestra, pero si me permiten ustedes la palabra, Zenón demuestra que si le damos ventaja a la tortuga, es imposible que Aquiles pueda alcanzarla. ¿Ya? Bueno, aquí falla algo, porque si Aquiles existiera, ya nosotros sabemos que Aquiles necesariamente ganaría la carrera. Estamos hablando de uno de los seres más lentos, ¿verdad?, la tortuga, frente al semidios, ¿verdad?, cuya característica fundamental era la velocidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, más allá de que Zenón nos muestra, probablemente sin querer, porque la lógica es identificada por primera vez por Aristóteles, ¿verdad?, o propuesta por primera vez por Aristóteles, estamos hablando de 2-3 siglos después de Zenón, más allá de demostrarnos que a lo mejor la lógica no se atiene a la realidad, cosa que es un tema filosófico de profundidad, es que nos muestra también que tampoco nosotros interpretamos necesariamente lógicamente el mundo, y cuando digo lógicamente me refiero a la lógica clásica, ¿ya? Tampoco nosotros interpretamos lógicamente el mundo, porque si nosotros interpretáramos lógicamente el mundo le daríamos la razón a Zenón. Y nuestra primera intuición siempre es, bueno, no, ¿cómo va a ser esto? A pesar de que la demostración es desde el punto de vista lógico impecable. Pero nosotros, no, esto no, aquí está fallando algo. Ya, aquí está fallando algo. Bueno, si asumimos la teoría de los modelos mentales, entendemos perfectamente por qué rechazamos la paradoja de Zenón y decimos, no, gana Aquiles. ¿Y por qué nos damos cuenta de que gana Aquiles? Porque nosotros pensamos, si asumimos la teoría de los modelos mentales, con representaciones icónicas de la realidad. Y en una representación icónica de la realidad, la velocidad juega un papel importante y resulta que en el mismo tiempo, ¿verdad?, en el mismo tiempo no recorre el mismo espacio la tortuga y Aquiles, y evidentemente termina adelantándola. ¿Ya? Termina adelantándola. Entonces,
Esto me pareció interesante porque la teoría ha sido demostrada muchas veces, permítanme la palabra demostración, tampoco soy muy neutral cuando hablo de la teoría, demostrada muchas veces en experimentos en laboratorios con participantes. Sin embargo, esto es una evidencia más a favor de la teoría, porque parece que el razonamiento que nos lleva a rechazar la paradoja que plantea Zenón solo puede explicarse a partir de un marco o un enfoque similar al de la teoría de los modelos mentales, que lejos de sostener que de manera mecánica, como creía, por ejemplo, Piaget, nosotros aplicamos las reglas lógicas de la lógica clásica, funcionamos con modelos icónicos, que no están a lo mejor tan alejados de la lógica, pero no son la lógica. ¿Ya? El siguiente capítulo se lo dediqué también a otro mal llamado presocrático, a Xenófanes de Colofón, porque en alguno de sus fragmentos hacía un razonamiento inductivo, un razonamiento prohibido en la lógica clásica, que es puramente deductiva. Y acá lo hago porque tiempo atrás yo trabajé la lógica india, que bueno, en su momento se llamó la lógica hindú, muy mal llamada también, ¿no? Es lógica india. Quizás la lógica india también está mal, porque en el momento en el que los silogismos a los que hace referencia esa lógica son planteados, la India no existe como país tampoco, ¿no? Pero es mejor que hindú, ¿ya? Que lo que hace referencia por último es a una religión, ¿no? Entonces, yo había establecido correspondencia ya entre la teoría de los modelos mentales y el llamado Kohlberg lo llamó el silogismo hindú. Yo empecé a llamarlo el silogismo de Gautama, porque Gautama Aksapada fue la persona que lo planteó por primera vez en un libro llamado Yaya Sutra. Pero no sé si Gautama tampoco es la mejor denominación, porque de repente uno al escuchar Gautama piensa en Buda, ¿no? En Siddhartha Gautama, y es otro Gautama completamente distinto, ¿no? Entonces tampoco sé si esa es la denominación mejor, pero ahí se hablaba de la inducción y era una confrontación clara entre lo que es la lógica occidental y la oriental, ¿no? Y yo planteé en su momento, ya tiempo atrás, lo cito en el libro, cómo la teoría de los modelos mentales se acercaba más a este silogismo mal llamado hindú, silogismo de Gautama, silogismo indio, porque nosotros realizamos muchos procesos inductivos que la lógica no valida. ¿Ya? La lógica no valida, como ustedes saben, la inducción es ir de lo particular a lo general, y como nunca vemos todo lo particular, siempre es una generalización. ¿Ya? Y lo que pretendo mostrar ahí en ese cuarto capítulo es que efectivamente Xenófanes razona de la manera, los argumentos que expone siguen el hilo conductor que plantea la teoría de los modelos mentales y el silogismo hindú para la inducción. Esto es interesante, porque mientras la lógica griega, que es la base de la moderna matemática, no es la lógica moderna matemática ni mucho menos, no tiene mucho más desarrollo, aunque le pese a Kant, que creía que ya la lógica aristotélica era la última, ¿no? Pero pareciera que hay una importante diferencia, ¿no? Y es que la lógica griega es prescriptiva, dice lo que hay que hacer, cómo sería lo correcto. Sin embargo, la oriental es descriptiva, describe lo que realmente hacemos, ¿ya? O trata de describir lo que realmente hacemos, que es precisamente lo que trata de hacer la teoría de los modelos mentales, y por eso uno puede ver paralelismos. Bueno, en el capítulo 5, me centro también en un descubrimiento que hice en un paper de un autor que se llama Sidley, sobre la lógica estoica. De la lógica estoica también conservamos apenas unos fragmentos, ¿ya? Y tenemos los 5 indemostrables, que son modus ponens, modus tollens, Ramón nombró alguno de ellos, ¿verdad? Y sabemos que en la lógica estoica había 5 reglas de deducción y conservamos solamente 3, ¿ya? Lo que pasa es que Sidley, basándose en un papiro, planteó que los condicionales no eran entendidos de la misma manera por los estoicos, sino que había condicionales fuertes y condicionales débiles. Y ahí yo me di cuenta que en la explicación de Sidley se podía establecer una relación con el único paper que yo conozco de la teoría de los modelos mentales sobre cuantificación. Es un paper de 2015
escrito por Kehlani y por varios colaboradores, entre ellos John Soler, por supuesto, ¿ya? Y se habla, claro, de las sentencias cuantificadas universalmente, todos los A son B, y de las sentencias cuantificadas existencialmente, algunos A son B, ¿no? Entonces ahí la teoría de los modelos mentales habla de que cuando decimos todos los A son B, la memoria de trabajo solamente nos permite pensar en 3 A que son B, lo llama modelos canónicos, ¿ya? Porque si ya pasamos a modelos más elaborados haciendo más esfuerzo, siguiendo lo que decía Christian, vemos más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, que se puede ser B sin ser A, etc., ¿no? Y que en los existenciales, también la memoria de trabajo no me permite mucho más que pensar en 3 individuos. Pienso, por ejemplo, en 2 que tienen la propiedad B, porque son solamente algunos, y otro A que no tiene la propiedad B. Y eso, siguiendo el clásico ejemplo de Hempel de los cuervos negros, creo que se podía aplicar a la lógica estoica, los condicionales fuertes y los débiles, porque un condicional fuerte sería, si es cuervo, entonces es negro, todos los cuervos son negros, todos los cuervos son negros, el fuerte. Cuando el condicional es débil, que según Sidley se representa con una conjunción y una negación, no me voy a meter en eso, en el libro está explicado, en realidad es que muchos cuervos son negros, pero no sé si todos lo son, ¿ya? Y los estoicos diferenciaban eso. Si yo tomo los modelos canónicos de la teoría de los modelos mentales y establezco ese paralelismo, puedo establecer algo que yo creo que nadie ha hecho antes, ya uno no se atreve porque hay tanto escrito, que es establecer un diálogo entre la lógica estoica y la lógica aristotélica, que siempre se han pensado como, claro, que la lógica aristotélica es cuantificada y la lógica estoica es como más parecida a la proposicional, ¿no? Y como ejemplo, pongo que de la lógica estoica interpretada y entendida de esta manera, se pueden demostrar, de hecho pongo las demostraciones lógicas en el libro, se pueden demostrar todos los modos de las 2 primeras figuras de la lógica aristotélica, que ustedes saben que son 4. Pongo como ejemplo, para no hacerlo demasiado tedioso en el libro, las 2 primeras, ¿ya? Y demuestro todos los silogismos que después durante la Edad Media se recibieron nombres como Bárbara, Quelaren, Darí, no sé si el que lo ha leído a lo mejor los conoce, ¿ya? Y los demuestro desde la lógica estoica, ¿ya? Los demuestro desde la lógica estoica, o trato de hacerlo. Ya he dicho que la palabra demostración es un poco fuerte, ¿ya? El capítulo 6 lo dedico a la modulación y al punto fundamental en el que la teoría de los modelos mentales creo yo que se aleja bastante más de la lógica clásica, en el que, claro, las combinaciones de posibilidades entre cláusulas en la lógica son 16, y las tablas de verdad entre 2 variables normalmente solamente asignan 4 casos posibles, ¿verdad? Y yo planteo que en la lengua natural, cuando hablamos de verdad, cualquier conectiva, sea el condicional, la conjunción o la disyunción, pueden tener las 16 interpretaciones, ¿ya? Voy a poner solamente algunos ejemplos, tienen ustedes todas las interpretaciones, ejemplos de todas las interpretaciones para todas las conectivas lógicas tradicionales, las tienen en el libro, ¿ya? Pero pongo el ejemplo de falsos condicionales, los ejemplos son de John Soler, ¿eh? En este caso, en los 2 ejemplos son de John Soler, él ha puesto algunos ejemplos, yo intenté mostrar que las 16 son posibles, ¿ya? No, y las 16 para cada conectiva, ¿ya? Por ejemplo, una frase muy característica, ¿verdad?, en el mundo anglosajón: si esto funciona, me como mi sombrero. Eso es sentido figurado. Lo que estoy diciendo es una conjunción. Esto no funciona y no me voy a comer el sombrero. Eso es un falso condicional, no es un condicional de verdad. Está expresado de manera condicional, pero en realidad es una conjunción. Y si quieren ustedes un ejemplo al revés, pues también hay conjunciones que son condicionales. Por ejemplo, no vienes y me enfado. Esto un poco es una anécdota que tengo también con John Soler, que un día me lo dijo. ¿Te he dicho una conjunción o te he dicho una condicional? Me ha dicho un condicional. Si no vienes, entonces me enfado. Aunque lo expresó como una conjunción, ¿no? Vienes y me enfado. ¿Ya? Bueno, como les digo, trato de mostrar que esto de la modulación, que es fundamentalmente semántico y pragmático, en la teoría nos puede llevar a las 16 interpretaciones en todas las conectivas. Pero por último, y aquí con John Soler hemos tenido algunas veces cordiales discrepancias, porque él me acusa de tener un sesgo sintáctico, ¿ya? Pero
Claro, porque él escribió en 2010, un libro en una revista que se llama Psicológica Bélgica o Bélgica Psicológica, Bélgica Psicológica, Psicológica Bélgica, no recuerdo el orden, ¿ya? Escribió un artículo que se titula en inglés Contra la forma lógica, intentando mostrar que la forma lógica no tiene nada que ver con el razonamiento y por tanto la sintaxis está en un plano no ya segundo, sino tercero o cuarto. Y yo siempre he intentado, asumiendo completamente la teoría de los modelos mentales, pero la teoría de los modelos mentales, desde mi punto de vista, olvida un poco la sintaxis, y yo pienso que, claro, aborda muy bien el tema de la semántica, de la pragmática, pero que el diálogo con la sintaxis también hay que establecerlo. Entre otras cosas, porque muchas teorías lingüísticas contemporáneas relevantes dan un importante rol, conceden un importante rol a la sintaxis. Por nombrar, ya nombré antes a Noam Chomsky, ¿ya? Y no sé, Horstein, por ejemplo, con el minimalismo también, ¿no? La sintaxis y la forma lógica, además, son sumamente importantes. ¿Cómo establecer un puente? Bueno, yo lo establecí, a mí se me ocurrió, lo pongo en el capítulo 7, a mí se me ocurrió no con la lógica clásica, sino con la lógica modal, que establece una semántica de mundos posibles. Kripke, en concreto, lo hace, ¿no? O si lo prefieren, porque lo dijo mucho antes, Carnap, Rudolf Carnap, ¿verdad? Filósofo del Círculo de Viena. Lo que pasa es que no utilizó la expresión mundo posible, sino que utilizó state description, o sea, descripción de estado, ¿no? Pero que viene a ser lo mismo, ¿ya? Incluso Carnap piensa que el concepto en realidad viene de Leibniz, de Wittgenstein y mucho antes de Wittgenstein de Leibniz, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los modelos de posibilidades son icónicos, ya, pero recuerdan a los mundos posibles, a las descripciones de estado. El problema es que las descripciones de estado incluyen a todas las fórmulas posibles, o su negación, todas las fórmulas atómicas. P o no P está, Q o no Q está. Están todas las fórmulas posibles en el universo. Bueno, si teóricamente el modelo icónico también es una representación del mundo, a lo mejor yo podría tratar esos modelos como si fueran mundos posibles en el sentido que tienen en la lógica modal, ¿verdad? Incluso en una conferencia en 2017, Philip Johnson Laird definió los conceptos de necesidad y posibilidad en la teoría de los modelos mentales, y no son, creo yo, muy distintos a cómo están definidos en la lógica modal, ¿ya? Entonces, bueno, ahí establezco una relación con la lógica modal porque si consideramos las posibilidades de la teoría esto es polémico, lo que yo planteo, las posibilidades de la teoría de los modelos mentales como mundos posibles de la lógica modal, y hacemos demostraciones con esos mundos posibles en lógica modal, llegamos a las mismas conclusiones, o podemos llegar, creo, pongo algunos ejemplos en el libro, habría que desarrollarlo más, ¿no? Pongo simplemente, tiro la piedra nada más, ¿no? Pongo algunos ejemplos de que a lo mejor podemos llegar a las mismas conclusiones, salvando las distancias, por supuesto salvando las distancias, porque evidentemente un mundo posible son fórmulas, ¿verdad? Y una representación icónica de la teoría de los modelos mentales no son formas. Creo que me estoy pasando del tiempo, porque Ramón me está avisando, así que me detengo, pero llegué justo, porque terminé con el último capítulo. Del último que no he hablado es una síntesis, pero en realidad la síntesis final hace como un resumen del resto del libro. Adelante, Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo te estaba avisando que te quedaban 50 minutos más, ¿no? Ya, bueno, sí tengo para eso, Te estaba avisando que nos quedaban 5 minutos, pero bueno, yo quería felicitarte por esta iniciativa. Entiendo que tu trabajo con la teoría de los modelos mentales es un trabajo que ya acumula años, es un trabajo sistemático que ustedes lo pueden revisar en el currículum del profesor que está disponible, ¿no? Las publicaciones tienen todas que ver con la teoría de los modelos mentales en su gran mayoría. Ahora tenemos este libro que condensa años de investigación, de reflexión, de diálogo. Actualmente el profesor Miquel López acaba de publicar un artículo, ¿no? Científico en un journal connotado en conjunto con Johnson Laird y Ragney, ¿no? Donde eventualmente
analizan teóricamente también algunos aspectos que aparecen mencionados en este libro. Entiendo yo que con el tiempo, con el pasar del trabajo académico que ha desarrollado Miguel López, ya se ha ido transformando en un referente, al menos latinoamericano, ¿no?, de lo que es el estudio de los modelos mentales, y en ese sentido yo quisiera hacer ese reconocimiento explícito, hacérselo saber también a las personas que trabajan a él, y agradezco también la posibilidad de estar trabajando con él en el programa PIA, en el grupo que lidera actualmente Martín Schaffernik, ¿no? En ese sentido, yo creo que el libro que tú acabas de escribir, así como los otros papers que has escrito, artículos que has escrito relacionados a la teoría de los modelos mentales, son un elemento que a nosotros como grupo de investigación nos sirve bastante, pero creo que como también a la hora de trabajar en un programa de posgrado, como el doctorado en ciencia humana o el doctorado en psicología, este libro también podría ser un libro de consulta o de trabajo académico en los distintos cursos con los cuales trabajamos y con los cuales también, con los alumnos con los que estamos trabajando en sus proyectos doctorales, de magíster o postdoctorales. A mí se me olvidó decir que tú me parece que tuviste, bueno, de la primera generación de los alumnos del doctorado, hay alumnos que han trabajado con tu teoría, ¿no? Un recién doctorante estuvo trabajando y está trabajando actualmente con tu teoría, o sea, tú tienes un grupo de personas y alumnos que de alguna manera se han mantenido trabajando constantemente, y en ese sentido tú también has podido difuminar o difundir tu conocimiento a la formación de capital humano avanzado. Entonces yo, haciendo ese cierre, destacando el rol, la labor tuya en este ámbito de los modelos mentales, de la filosofía, de la lógica, del lenguaje, de la psicología cognitiva, yo quisiera, bueno, reiterar, ¿no?, que este libro está disponible, como dice el profesor, está disponible para que ustedes se lo lleven, ¿no? Así que, y también nosotros lo queremos usar como documento de trabajo dentro del grupo de investigación, y ojalá también distribuirlo dentro de los programas de posgrado del doctorado en psicología, el doctorado en ciencia humana, o el magíster que actualmente tenemos. Así que yo le reitero también mis felicitaciones a Cristian Rojas por la caracterización de lo que fueron los modelos mentales, y el ejemplo que escogió Martín, ¿no?, para introducir el tema. Así que muchas gracias a los comentadores y presentadores del libro. Eso, le agradezco a todos ustedes por haber asistido hoy. No sé si hay preguntas. Supongo que el tiempo está muy... Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, bueno, porque yo también, igual que Martín, tengo clase ahora, pero he retrasado media hora el inicio de la clase para terminar, así que eso. Nada, bueno, 3 cosas muy puntuales y para usar 1 minuto solamente. Felicidades, Miguel, por la publicación del libro, me parece extraordinario. Además, cómo lo han caracterizado los 2 presentadores, y me sumo a la idea, o quiero colgarme de la idea de lo que apuntaba el profesor Rojas con respecto a la metáfora del puente, ¿no?, de tender puentes hacia otras formas hacia otras disciplinas, y haciendo mención también al ejemplo de Aquiles y la tortuga, al ejemplo, a la paradoja de Aquiles y la tortuga, que ya sirvió en su momento a Borges para... Como soy profesor de literatura norteamericana, me interesa eso. Ya le sirvió en su momento a Borges para fundar, digamos, su idea de literatura fantástica, ¿no? En fin, yo creo que él concebía el paper filosófico como parte de la literatura fantástica, así que eso es algo notable, y espero que el libro también tenga algo de eso, de literatura fantástica. Sí. Y lo otro que quería hacer más puntualmente, aunque no sé si tengamos suficiente tiempo, pero si te pudiera referir muy brevemente al apunte, sobre todo el segundo capítulo en el que utilizas la teoría para leer textos, ¿ya? Por lo que entendí, que me parece interesantísimo y fascinante, ¿no? Porque dentro de las 3 más o menos partes que tiene la teoría, que cuida la semántica, la sintaxis, la semántica y la pragmática, yo te quería preguntar, y usando la idea del puente, ¿qué falta ahí en ese paso que haces tú? Quizás no está en el libro, pero hacia adelante, pensándolo hacia adelante, ¿qué paso hace falta para llegar a la hermenéutica, ¿no?, a la interpretación?
o cómo entender en ese contexto la hermenéutica, el papel de la hermeneusis. Eso, Miguel. Y bueno, y la hermenéutica y toda la filosofía de la hermenéutica, pienso sobre todo en Ricoeur, Gadamer, todos ellos. Eso. Sí, yo creo que hay un punto súper importante que muchas veces se olvida de la teoría y que a veces, muchas veces los que escribimos sobre ella somos los culpables, porque no nos detenemos mucho en ese aspecto, es el tema de la iconicidad, ¿no? Los modelos son icónicos y los modelos representan la realidad de manera icónica. Pero representando la realidad de manera icónica, son posibilidades. Entonces, dado una afirmación, yo planteo diferentes posibilidades, ¿ya? En una posibilidad voy a intentar, lo voy a explicar de manera muy simple, ¿ya? Porque en honor al tiempo, ¿no? En una posibilidad la casa es blanca, pero en otra posibilidad la casa es amarilla, y en otra posibilidad la casa es azul. El resto del mundo continúa siendo igual. El resto del mundo continúa siendo igual. Entonces yo al principio tengo todas las posibilidades que la primera frase, el primer fragmento de Anaxímenes, por ejemplo, ¿no? el ejemplo, me permite. Y después lo que voy haciendo es eliminando posibilidades en función de los demás fragmentos que van llegando, porque no puede haber incompatibilidades. Claro, esto no es un proceso mecánico. Ojalá, ¿no? Sería un proceso mecánico si fuera un proceso lógico, ¿no? Los modelos son icónicos y por tanto aquí interviene la semántica y también interviene la pragmática, porque aunque nosotros no estuvimos cuando Anaxímenes escribió, bueno, hay algunas afirmaciones que se ven que tuvieron que tener su contexto, ¿verdad? Y que uno tiene que necesariamente interpretarlas para construir icónicamente el escenario que él quiso describir, ¿ya? Y necesariamente cuando ya estamos construyendo un modelo icónico, estamos intentando plasmarlo, que quiero decir, un modelo no es una fórmula, aunque lo parezca, ¿eh? John Soler se enoja muchísimo cuando le dicen esa fórmula de ahí, un editor, es una anécdota también, un editor cuando en el paper, ¿verdad? En el último paper que estábamos publicando le dijo, la fórmula 3, dijo, ¿cómo que fórmula? Ya está todo el paper diciendo que no son fórmulas y me dice la fórmula 3, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de intentar plasmar como modelo una afirmación es ya un proceso hermenéutico. No está dicho en el libro, ¿no? No está dicho en el libro, y quizá eso es un punto súper importante el que estás planteando, porque también da para seguir ahondando en esta dirección, ¿ya? Pero es necesariamente un proceso hermenéutico porque hay interpretación. Y además, bastante mediada, porque los fragmentos están en griego antiguo. Entonces, pasamos por una traducción, pasamos por... ¿ya? Y evidentemente el proceso hermenéutico está. No sé si con eso te respondo, Iván, intentando ser... ¿Sí? Ya. Gracias. Excelente. Una provocación para seguir conversando, Miguel. Sí, ahora que volvamos. Sí. Por supuesto. ¿Más preguntas, estimado? Estaba viendo el chat, si había algún comentario o si alguno de ustedes tenía algo que señalar. Bien, considerando la hora también, y les agradezco a Iván Pérez por su pregunta. Le agradezco también a los colegas por estar aquí, a nuestros alumnos y a otros académicos que están presentes el día de hoy, particularmente a Martín y a Cristian por haber comentado el libro y haber hecho una introducción bastante interesante y claramente ¿cómo se llama? Pedagógica y aclaradora de lo que significa el libro, y bueno, a Miguel por haber descrito y caracterizado cada uno de los aspectos centrales de los capítulos que constituyen tu libro. Así que bueno, te reitero el agradecimiento en nombre de todos los académicos que trabajamos en la Facultad de Psicología, en el Instituto de Estudios Humanísticos también, bueno, como investigadora ligado al programa de investigación asociativa también lo hago, como director del centro. Bueno, aquí estoy actuando de parte de varias personas que están aquí probablemente y que quieren reiterar ese agradecimiento a tu labor académica y plasmada en este libro. Así que bueno, felicitaciones, yo te doy un aplauso, ¿no? No, muchas gracias, muchas gracias. Así que eso. Espero que nos veamos pronto
tenemos un montón de eventos que vamos a desarrollar en el transcurso de este año, así que te reitero, y les reitero la invitación y el agradecimiento a ustedes por haber asistido y participado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.